Toyota Hilux, instinto de superación. Nippon Car, concesionario oficial Toyota. Comahue Trucks, concesionario oficial Volkswagen, camiones y buses. Perticone 2119, Neuquén. Bienvenidos a este espacio de ideas, propuestas y debate. Anticipo de temas para hoy. Vamos a compartir la segunda parte de las entrevistas que grabamos a Sergio Berenstein, director de Poliarquía, y al economista Tomás Bulat, que el pasado 11 de septiembre visitaron Neuquén para exponer en el marco del 5º encuentro empresario regional. Vamos a comentar, digo bien, algunos de los números del presupuesto de 2014, del proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional. Un dato muy preocupante: por primera vez en 10 años, en el 2012 cerraron más empresas de las que se abrieron. Vamos a ampliar este tema también en el último bloque del programa, si el tiempo nos lo permite. Y vamos a comenzar con el tema educativo, crucial para el desarrollo y con el objetivo de exponer distintas visiones, distintas ideas y distintas propuestas en los temas de interés. Convocamos a Daniel Huth, es secretario general de ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, y al doctor Pablo Guido, economista. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias. Bueno, primera pregunta. Les pido un diagnóstico preliminar de algunos de los principales problemas que consideran tiene la educación en la Argentina. Sí, para comenzar, en líneas generales, cuestiones que tienen que ver con el presupuesto para sostener el sistema educativo, ¿no? Por un lado, quiénes son los responsables directos, una intención de llevar adelante sus políticas de ajuste, así nosotros las entendemos, y en forma particular también sobre lo que es el sistema educativo. Se verifica a través de los bajos presupuestos que se destinan a nivel provincial. Tengo que hablar primero porque hay una provincialización del sistema educativo. Nosotros, como trabajadores de educación, tenemos patronal directa al gobierno provincial. Y por otro lado, una especie de condicionamiento, hasta en algunos términos se podría hablar de chantaje, cuando se prevé un financiamiento desde Nación amoldado o bajo el requerimiento de determinados programas, o sea, sujeto a, si está sujeto a estas condiciones, hay financiamiento de Nación. Y para eso hay que aprobar determinados proyectos o no, que después serán evaluados. Si esto no es así, no estará ese financiamiento de Nación. Por eso, de alguna manera, yo le pongo este término, por lo menos condicionamiento. A estas cosas se le suman cuestiones que tienen que ver con temas que van más allá incluso de lo que es la realidad propia a nivel local. Cuestiones que se regulan a nivel internacional. Nuestro país y otros países se rigen a través de un plan que está previsto, por lo menos para los países considerados subdesarrollados, donde también estaría incluido, por supuesto, el nuestro, sí, lamentablemente, ¿no? Y este plan denominado Metas 21, que en algunos países ya ha cobrado alguna especie de adelanto, por ejemplo el caso de Chile, está un poco más avanzado que nosotros en cuanto al cumplimiento de este plan Meta 21. Argentina, para esta concepción, estaría un poco más retrasada en cuanto a los procesos de acreditación para el plan Meta 21. Ahora, en el 2015 hay una evaluación también de nuestro sistema educativo, y sí, este plan de alguna manera está sujeto a requerimientos a nivel internacional, a mejorar las pirámides de deserción y desgranamiento, que no implica necesariamente favorecer el desarrollo del conocimiento científico, sino una consideración de un plan de contención social, de un paso de contención social desde el alumno, desde que ingresa al sistema educativo para que egrese, mejorando esos números de pirámide de deserción y desgranamiento. Si esto es así, digamos, organismos internacionales, incluido el Banco Mundial, continuarán con el financiamiento, con parte del financiamiento para el sistema educativo. Si esto no es así, se pone en riesgo. En consecuencia, también tenemos una especie de condicionamiento por fuera de lo que sería el gobierno provincial y el gobierno nacional, al cual, en el marco general, está sometido el gobierno nacional y, en consecuencia, el gobierno provincial. Pareciera ser que, de alguna manera, una especie de continuidad, ¿no? Un gobierno provincial que en muchas cosas, y sobre todo para permitir el ajuste a nivel provincial, trata de reemplazar esos fondos a nivel nacional, y bueno, a su vez
al gobierno nacional tratar de conseguir ese financiamiento para el cual se requieren, bueno, estas determinadas cuestiones que yo acabo de expresar. Bien. Pablo, ¿principales problemas? Con respecto a los datos que le puede servir a la audiencia, en los últimos años en el mundo se lleva a cabo un examen que se llama PISA. Sí. Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos. Exacto, que evalúa creo que 80, 90 países, entre los cuales estamos nosotros, y los resultados de los alumnos en esos exámenes no ha sido nada bueno, inclusive ha desmejorado la calidad del resultado de los alumnos. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que hay un dato fundamental que en esta década, los últimos 10, 11, 12 años, después de la crisis del 2001-2002, es evidente que ha habido una mejora después de la crisis y de la destrucción de gran parte de los salarios de la clase media. La clase media ha vuelto a resurgir, inclusive los salarios de las clases más bajas también han aumentado, y a pesar de eso, uno lo que observa con preocupación, o no, esto lo podemos debatir, es que, te voy a dar un dato, entre 2002 y 2010, en las escuelas públicas o estatales, primarias y secundarias, la cantidad de alumnos se redujo en un 7%. Y en las escuelas privadas aumentó un 14%. ¿Por qué pongo acento en este punto? Porque ni siquiera regalándote el servicio la gente lo quiere. O sea, en una década donde los ingresos de las familias se han incrementado, obviamente con diferencias, algunos han aumentado más, otros menos, la gente ha elegido por determinada, no totalmente, pero lo que hay es una tendencia a elegir la escuela privada, que la escuela privada en términos primarios y secundarios es la escuela parroquial de los pueblitos del Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, las escuelas religiosas, escuelas laicas también. O sea, toda esa gran red de colegios no estatales, gran parte financiado por el Estado, ha sido elegido por la gente inclusive de más bajos recursos, lo cual es preocupante, ¿sí? Es preocupante porque, de nuevo, ni siquiera gratis te eligen el producto. Y esto creo que debería ser un tema de debate actual, que no lo es. El ministro de Economía, perdón, el ministro de Educación de la Nación lo que dijo es que los resultados PISA, estos resultados de los exámenes internacionales no tienen ninguna importancia y que lo más importante es que los chicos sean solidarios. Sí. Hay como dato el 52% de los chicos evaluados de 15 años no comprende lo que lee. El 52% no comprende lo que lee, ¿no? Ese es un dato que surgió de esta evaluación última que se hizo. Ahora, el presupuesto a nivel país aumentó en educación. Los datos que nosotros tenemos es que cuando se publican los números, realmente los datos tienden a acompañar una política, en este caso una política educativa. El caso más común es cuando hay una publicación del INDEC o de este tipo de cuestiones. Aparece inmediatamente todo un cuestionamiento respecto de si los números que dan Moreno son los que corresponden o los que no corresponden. No ocurre solamente en ese ámbito, ocurre también cuando se dan a conocer resultados. Primero, que las evaluaciones tienen una orientación. Yo con esto no voy a decir que en términos de calidad educativa como sistema educativo hemos avanzado. Lo que sí voy a poner el acento es que en dónde están los responsables, porque pareciera ser, como ocurre siempre, el hilo se corta sobre lo más delgado, ¿no? Y en este caso se focaliza sobre los trabajadores de la educación. Lo que yo estoy diciendo es que hay una política que, bajo el manto de títulos progresistas, con la nueva ley de educación, por ejemplo, con nuevos programas, hablando de inclusión y hablando de unos títulos muy bonitos, se pretendió hacer una presentación que reemplazaría a modo de ley educativa a la Ley Federal de Educación, que sí era más clara en algunas cuestiones y era tal vez hasta más fácil de mostrar y atacar. Por ejemplo, decir una orientación hacia los servicios, entender a la escuela. Bueno, ahora, más disimuladamente, pero se continúa con ese proceso. Y en algunos puntos yo tendría que decir hasta que sean
exacerbado o se han profundizado. Hay una política clara de abandono de la escuela pública de parte del gobierno, entendiendo que es un servicio, no que es una práctica social. Para nosotros es una práctica social en primera instancia, por supuesto institucionalizada. ¿Pero qué diferencia habría entre un servicio y una práctica social? Para esto, si vamos a hablar de servicio, entonces la podríamos comparar con la luz, con el gas, no es la concepción. Para una práctica social es un derecho en primer lugar. Es muy distinta la concepción a la de servicio. Y como derecho se requiere de responsabilidades. Por eso la nueva ley de educación ya no habla más de responsabilidades. Habla de que el Estado es garante. Y no es lo mismo ser responsable que ser garante. Ahora, Pablo planteó un dato objetivo y es el de una mayor cantidad de chicos que pasaron al sistema privado, a escuelas privadas. ¿Qué diagnóstico haces vos de esta realidad? En primer lugar, voy a decir que como dato estadístico entiendo que se aproxima a la realidad. Hay un traspaso del tema. Ahora voy a insistir en por qué. Porque, por ejemplo, para los gobiernos, los sindicatos somos los responsables de que ocurran este tipo de cuestiones. Desde mi punto de vista, punto de vista de nuestra organización, hay una clara intención de que esto ocurra. Y lo voy a explicar de esta manera. Cuando uno analiza los procesos de reforma que se vienen dando, por ejemplo, el tema de que considerar un solo ciclo, sala de 5, primer grado y segundo grado, entendiendo que es una unidad pedagógica donde no habría que repetir y habría que pasar. Punto 1, en la práctica primer grado no se repite. O sea, que nos pongan eso como una reglamentación, la verdad que no tiene mucho sentido. Ahora sí marca una orientación. Orienta a tener más seguridad respecto de que ese tránsito se haga. Está bien, pero ¿por qué más chicos pasaron al colegio privado? Ahí ya llego. Punto 2, cuando uno analiza, necesito dar un par de ejemplos para demostrar lo que estoy diciendo. El caso en escuela media, lo que en algún momento fue POEC, después fue ahora SPEC, entonces todas estas variantes de lo que antes era la mesa de examen para ir a rendir y que ahora tiene las modificaciones. Bueno, o sea, cada vez se instrumentan cuestiones que no tienen tanto que ver con la formación, con el aprendizaje, con el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino con las posibilidades de pasar. ¿Por qué doy estos ejemplos? Porque hay una intencionalidad de alguna manera lo resumí primero, de hacer que el sistema educativo sea un tránsito de contención social, donde el alumno esté ubicado dentro del sistema educativo, cosa que es correcto, ¿bien? De esa manera va a estar más alejado de la calle, va a estar más alejado de las malas juntas y de todo lo que se nos puede ocurrir, como suele decirlo doña Rosa cuando hace estas caracterizaciones, pero en definitiva no hay una intencionalidad de que este proceso sea acompañado por por una educación donde el conocimiento científico, o sea, esta escuela pública, laica, gratuita, y un conocimiento científico que sea el motor y el desarrollo. Entonces, si no está acá, ¿dónde está ubicado? Y lo pretenden que se ubique en la escuela privada. Si la escuela pública es solamente un espacio de contención donde tenemos que ser psicólogo, enfermero y segundas madres o segundos padres, evidentemente el conocimiento científico no es lo que se está valorando, se está valorando la contención social, que de hecho la hacemos en los establecimientos educativos. Vaya si somos, de alguna manera, llevamos adelante el proceso de contención social. Esto no quiere decir que no se tiene que dar o que no se da. Lo que no tiene que ocurrir es que esta priorización haga que se deje el conocimiento científico, donde por excelencia entendemos que tiene que ser la escuela pública quien lo tome. Para el gobierno, evidentemente, a través de los procesos de reforma que se está dando, pretende que eso sea tomado por la escuela privada y esto de alguna manera justifica los porcentajes que recién daban. Pablo, ¿qué lectura hacemos? ¿Que más chicos o los padres opten porque sus hijos vayan a colegios privados? Con esto que decía Daniel de los objetivos, ¿no? Conocimiento científico o contención social, me da la siguiente reflexión. La gente no está eligiendo que sus hijos sean contenidos en la escuela, sino lo que quiere es que sean educados en conocimientos científicos. Porque si no, no se pasaría a la escuela privada, donde evidentemente está orientada más hacia lo que era el objetivo de la educación pública en este país. Ahora, ¿no hay un tema de la pérdida de días de clase por el tema de los paros que hace que más chicos o los padres de los chicos opten por un establecimiento privado? ¿No hay parte del problema ahí? Tenía casi la seguridad de que esta pregunta iba a aparecer porque es lo que yo escucho. Y es correcta que aparezca. Nosotros en este año hubo medidas de fuerza en el inicio del ciclo lectivo. El año pasado prácticamente no hubo. ¿Cuántos fueron este año? ¿Cuántos días de clase se perdieron este año? 36, cuando fue el inicio del COVID. ¿Del inicio? Sí. No. El año pasado prácticamente no hubo, el año pasado tampoco.
Y realmente cuando uno se pone a analizar los días de clases perdidos, entonces vamos a hacer un promedio por situaciones de conflicto, por situaciones de acciones gremiales. ¿Y cuántos días pierden las escuelas? Porque no tienen gas, no tienen agua, se les cayó un techo, se les cayó un pizarrón como San Martín de los Andes en la cabeza de un chico. Tuvieron pérdida de gas, tuvieron que suspender, tienen problemas edilicios, le cierran la escuela, como el caso de La Matancilla en el Zona Norte, para favorecer a una empresa de transporte que de alguna manera realice sus negociados aparte. Cuando uno analiza todo este tipo de cuestiones, evidentemente la balanza se inclina a que hay muchas más responsabilidades en lo que es la mantención del sistema público de educación por parte del gobierno que la pérdida generada por las acciones. Esto a nosotros en la cuenta nos da muy clarito. Claro está, el gobierno evidentemente es quien tiene la mayoría de las posibilidades de mediáticamente avanzar y en instalar un discurso. Y ese discurso evidentemente que pretende a demostrar que la culpa de los problemas educativos están dados en los trabajadores de educación, incluso en algunos casos focalizando en los sindicatos. Pablo, tema de la conflictividad sindical, ¿cómo incide? A ver, eso lo conoce uno por la muestra que hace, que puede ser representativa no entre sus conocidos, que te dicen que, y de diferentes estratos sociales, que la gente rechaza que sus hijos tengan días de paro. Yo lo que creo que es un problema sistémico, es decir, no es un problema exclusivamente, como muchos dicen, de los educadores, sino también creo que va mucho más allá. Es decir, ¿por qué digo sistémico? Porque constitucionalmente el Estado argentino tiene el monopolio de la educación en Argentina. Independientemente que haya colegios privados, el Estado argentino planifica las materias, los contenidos, o sea, la currícula, y establece las condiciones bajo las cuales se contrata, se selecciona a los educadores, ¿sí? Y a los directores de esos colegios. Sea tanto en el colegio público como en el privado. Es decir, si vos vas a un colegio privado, no puedes elegir, el dueño del colegio no puede elegir qué contenidos y qué materias puede ofrecer a sus potenciales alumnos. No lo puede hacer. Tiene que seguir el programa de enseñanza oficial. Exacto. Obviamente que hay diferencias, pero ya son diferencias en algunos aspectos de lo que se llama la hotelería, que es lo que decía Daniel. En los colegios privados no se te va a caer un techo en la cabeza, no te vas a morir de frío, etcétera, etcétera. Y eso también forma parte de los condimentos bajo los cuales elige la gente. Es decir, claro, mandar o no a su hijo. Pero en lo que difieren es quizás en el proceso educativo en sí. Es decir, no tanto en la currícula, sino en los contenidos que se puede diferenciar un colegio privado de un colegio público. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un colegio público, si hay menos días de clase, obviamente los contenidos no se van a poder ver con la profundidad que se tienen que ver, con la amplitud que se tienen que ver. El tema, yo creo que hay que discutirlo. ¿Por qué en la provincia de Neuquén, por qué hay, no sé, pero cuántos docentes hay por alumnos en la provincia? ¿12, 13? Sí, en la provincia tenemos 22.000 trabajadores de la educación, docentes. Habría que sumarle entre 4 y 5.000 auxiliares de servicio, estaríamos hablando de unos 26.000 agentes. Pero eso, a ver, según el proyecto de ley de 2013, en lo que es el Ministerio de Educación, que es el Consejo Provincial, hay 20.000 personas, de los cuales 15.700 son docentes. No, esos números... Son el presupuesto. Está bien, pero yo participo de las mesas de negociaciones con el gobierno cuando hacemos la cuestión salarial y te digo, es un poco más grande. Bueno, más, con lo cual sí, la relación alumno-docente es mucho más baja. ¿Qué te quiero decir con esto? Si en un colegio privado hay 22, 25 alumnos por docente y en un colegio público hay 11, 12, a mí que me expliquen la diferencia. ¿Por qué hay el doble? O sea, vos decís que en el sector público hay gente de más, en el sector educativo. Sí, suponiendo que en el sector privado, como la gente paga, se supone que hay una escala óptima de profesor-alumno. No sé si soy claro en lo que digo. Es decir, rápidamente la familia que está pagando se da cuenta si existe la cantidad suficiente de docentes o no donde manda el chico. Ahora, 11, 12
alumnos por profesor en la provincia de Neuquén, bueno, en todas las provincias del país, y ahí está el promedio. Me está queriendo decir que si las aulas están compuestas por 30 alumnos, que hay 3 docentes por aula, más o menos. Sí, en realidad están planteando, evidentemente... Pero lo que yo pregunto es ¿por qué hay tantos docentes por alumnos? O por aula, vamos a decir así. Porque en la educación, en el sistema educativo, no todos los trabajadores de la educación tienen la responsabilidad directa de estar frente a alumnos. En una escuela media hay preceptores, hay psicopedagogos, eso no son docentes, hay equipos directivos. Sí, son cargos docentes. Y la función que tendrían que hacer, más allá de que en la práctica se vea como que es una función administrativa, para nosotros la función es una función docente también. El acompañamiento de los cursos desde el lugar del preceptor tiene un componente pedagógico que nosotros lo defendemos. Les propongo un paréntesis. Ya venimos. Auspician este programa EPREC, Sociedad Anónima, una empresa neuquina en continua expansión y desarrollo. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla, Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. ciar.com.ar. Amici, liquidación fin de temporada. Hasta 50% de descuento. Rojas, Timothy Cox, Christian Dior y Perramus. Tarjetas 3 pagos sin interés. Amici.